Sí, sí, me recuerdo muy bien. De todas maneras, era una localidad con inmensas dificultades digamos, de transporte, porque las vías de entrada y salida de Bosa eran sumamente limitadas, ¿sí? Cuando eso no existía, el paso aquí hoy es la carrera 80, la vía Bastos. No había salida sino por la estación. Era la vía principal que Bosa tenía de entrada y salida. Entonces habían unas dificultades enormes de transporte. Pese a que pues la localidad en ese entonces era pequeña, era reducida, porque yo tengo la percepción, y estoy seguro de que así es, de que Bosa, la historia y el desarrollo la partió en dos: Bosa la antigua y Bosa la nueva. Hubo un señor que marcó la historia. Yo digo que la marcó pese a todas las dificultades que tuvo, ¿sí? Que se llamó el señor Edith Brando Olarte, que urbanizó aquí 4 barrios: Bossa Nova, Villa de Suaita, aquí pasando el río, Antonia Santos, que es y José Antonio Galán, allá digamos en la parte oriental. Esos 4 barrios, él fue el creador de esa idea. Como le digo, pese a todas las dificultades y errores que cometió y problemas, fue una gran idea, porque eso no lo había habido acá, ¿sí? Un proyecto de vivienda, de generar, de vender los lotes para que la gente construyera. Lo que es Naranjos, Laureles, Piamonte, y todos esos barrios de ahí para abajo se desarrollaron bajo la misma modalidad. Es más, esto era una hacienda. Esto era una hacienda que cuando yo vine a Bosa, esto eran potreros. Todo esto eran potreros. Y unos añitos después se generó la idea de ese señor, ¿sí? Y prácticamente estos terrenos pertenecían a una sola hacienda, lo que era aquí la Palestina, Laureles, Naranjos, Carlos Albán y el José Antonio Galán pertenecían a un solo dueño, los terrenos. Ese señor se llamaba Antonio Cruz. Simplemente don Brando Olarte creó la idea de comprar terrenos y urbanizarlos, ¿sí? Digamos, lotearlos porque lo único que vendió fue el lote. Aquí, por ejemplo, este es un lote de 6 de frente por 13 de fondo. Todos los lotes, todos de estos 4 barrios que le digo, tienen las mismas medidas. Entonces él lo que hizo fue mirar terrenos en donde él podía desarrollar ese proyecto y los negoció. A don Brando adjudicó los lotes, que lo hizo por sorteo, sí, por sorteo.
a donde le tocara. Entonces, ya entregado el lote, pues cada uno individual fue construyendo lo que podía hacer, ¿sí? Lo que podía hacer, comenzaron así. Aquí no hubo un trabajo, digamos, común, de que por lo menos una cuadra la hiciéramos toda igual. Y entonces si usted nota en la parte arquitectónica, usted encuentra una cantidad de diferencias, fallas, unas casas más altas que otras, no, hasta paredes torcidas encuentra usted. Porque la gente construyó individual, es más, con problemas de niveles. Aquí hay casas, esta casa que está enseguida, de aquí de la mía, ella quedó prácticamente por debajo del nivel que después tomaron oficialmente para los servicios, para todo. Esa casa quedó por debajo. Y así como esa, en el barrio hay cantidad de casas que quedaron por debajo. ¿Por qué? Porque fueron las primeras casas que hicieron. Y ellos esa gente no tuvo en cuenta ese parámetro técnico de los niveles, de tomar niveles de otros barrios que vinieran, y sobre todo el paso del nivel del río. Aquí donde estamos, esa calle está a nivel del piso del río. Entonces hay errores grandísimos digamos, de arquitectura, técnicos de construcción, porque eso no se tuvo en cuenta. La gente del afán era hacer en donde vivir y venirse a vivir, ¿sí? De todas maneras, aquí alrededor, allá en la avenida, habían digamos, depósitos. Ese depósito es rancho, que si pudiéramos hacerle una diferencia, él prácticamente le vendió los materiales a gran parte de la gente que construyó acá, porque era el depósito más cercano, ¿sí? Había otro señor que era don Jorge, que era el que suministraba, digamos, el material de balastro, de arena y todo eso. Pues él tenía una volqueta y tenía un depósito por allí en la Palestina. Ese señor también le suministró materiales aquí a mucha gente. Y mucha gente trajo materiales de lejos, de la estación, de Kennedy, de muchas partes trajeron material para construir. Obviamente pues teníamos la dificultad de las vías, porque don Brando Larte entregó demarcados los lotes con unas vías donde solamente la habían descapotado por encima con el bulldozer, ¿sí? Aquí nos tocó el trabajo de primero pues comenzar a reservar las vías, echarles balastro y todo eso, porque en invierno pues no entraba un carro, que se pusiera liso, se mojara, no entraba un carro. Y así por el estilo, pues la mayoría de barrios que se desarrollaron bajo esa modalidad. Me la conocí muy bien, porque tuve la oportunidad de preguntarle al urbanizador, porque resulta que los 4 barrios tienen nombres particulares. Bozalinda en honor a Boza. Villazuaita Villazuaita fue un sitio de la libertad, cuando
nos liberamos de los españoles, había un sitio que se llamaba Villa Suaita. Y ese señor, Antonia Santos, ¿usted ha oído nombrar a Antonia Santos o no? Y José Antonio Galán, ¿quién fue? José Antonio Galán, el que promovió el movimiento de comuneros desde San Gil, Santander, hasta llegar a Bogotá. Entonces, ese señor era santanderiano. Y a él le dio por ponerle a todos los barrios nombres significativos de la historia. Por eso se llama Antonia Santos, que era de Guaduas, Cundinamarca, por si no se la saben. Ella fue una heroína de la independencia, muy significativa, lo que hizo con Simón Bolívar y todo eso. Ese es otro cuento, pero fue eso. Yo vine a vivir aquí en octubre de 1981. Vine a vivir acá, ¿sí? Digo que no fui propiamente el fundador porque este barrio tiene la resolución de reconocimiento de 1980, ¿sí? Que se autorizó por parte de planeación distrital y del IDU para que se urbanizara. Esto se comenzó a vender los lotes en 1980. Un año después, pues yo vine aquí, o año y medio, porque aquí se empezó a principios del año 80. Y yo vine en octubre del 81 a vivir acá. Ya aquí, pues como ya les dije, llegamos con todas las dificultades, pues las vías eran en tierra pelada. Aquí prácticamente no había transporte, es decir, aquí el que tuviera un carrito era un milagro, ¿sí o no? Hoy en día usted ve las calles llenas de vehículos, que aún, pues uno que conoció y le tocó vivir, uno dice hoy la vida es totalmente diferente acá. Aquí usted tenía una urgencia de sacar un enfermo o de llevar a alguien urgentemente a alguna parte. ¿Carros de dónde? ¿Sí o no, Rosa? No habían prácticamente. Esa era una dificultad grande. Hoy en día, todo eso. No teníamos servicios públicos, no teníamos agua, no teníamos alcantarillado, no teníamos luz y no teníamos gas. Entonces, eran unas condiciones muy precarias. Cuando yo llegué a Bosa en el 78, yo llegué a la estación, al barrio La Estación, que era un barrio ya desarrollado, ya tenía industria, tenía muchas empresas. Ahí funcionaba Ipinto, yo me vine a vivir muy cerca de donde trabajaba. Pero también teníamos ya, digamos, en esos años subsiguientes, en el 80, al 84, el problema de, digamos, el servicio de gas no había. A Rosa le consta que teníamos el servicio de Cocinol. Cocinábamos con Cocinol y eso era una guerra. A cualquiera que le preguntemos aquí, era una guerra para obtener una pimpina de esas con Cocinol, porque se cocinaba con eso o con gasolina que se traía de las bombas que están cercanas, ¿no? Pero entonces el gobierno en eso manejaban el Cocinol y en cada barrio
fueron montando distribuciones de cocinol. Digamos que aquí tuvimos la dificultad de obtener cocinol porque no había un sitio de distribución en el barrio. Nos tocaba ir a pelear a los barrios hasta La Libertad íbamos, ¿sí o no, Rosa? Íbamos al barrio Jiménez de Quesada, íbamos al barrio Laureles a ver si nos vendían el cocinol para poder cocinar. Esa fue una dificultad enorme que se vivió y lo vivimos en la localidad. Ya después se fue, digamos, generalizando la construcción de esos puntos de distribución. Eso alivió un poco acá, por lo menos aquí en el barrio y de otros barrios, porque es que nos aglomerábamos allá, digamos aquí en el Jiménez de Quesada. Íbamos los de este barrio, los de los barrios de allá de la Argelia, del Portal, de Bosa Centro. Y eso era así, peleas, pero enormes para obtener un galón de cocinol. Aquí nos tocó empezar aquí pirateándonos la luz, que la luz llegaba aquí al límite con la Palestina. Y nos tocó piratearla, es la luz pirateada, el agua era pirateada. Sí, los primeros teléfonos que se instalaron aquí, usted se recuerda que fue un teléfono comunitario que se instaló allá donde, al frente de la caseta de cocinol, donde los maechas. Y allá cuando había una llamada nos llamaban a todos allá. Sí, que yo me recuerdo tanto con doña Pola, que era la que atendía las llamadas, y ahí teníamos los parlantes de la junta. Entonces ella llegaba y decía, bueno, al señor Gildardo López es solicitado en nuestros estudios. Así decía, y así llamaba a todo el mundo, y íbamos a contestar llamadas allá. De la localidad en sí, la inmensa dificultad era los problemas de vías de entrada y salida de la localidad. Ese era un fenómeno gravísimo, eso eran unos trancones enormes, porque no había por dónde salir. Una vía pues nomás, que era esa salida, salir a la estación. Yo digamos que sintetizando, porque yo la verdad a Bosa me la conozco de pe a pe, y desde hace, imagínese usted, 40 años, uno viviendo en Bosa, pues conocimos todos los procesos políticos, el desarrollo de las políticas distritales, todo. En ese entonces existían esas tres dificultades que eran muy, muy graves: la de servicios públicos, la de educación y lo de vías en la localidad. Esos tres puntos eran enormes, eran unas dificultades enormes, porque yo me recuerdo, y me tocó recién venido aquí, que teníamos los pelados pequeños, ¿sí? Ya hoy pues ellos son viejos, profesionales y todo, que nos tocó dar la lucha para conseguir el estudio, conseguir los cupos en los colegios, ¿sí o no, Rosa? Gente desde las 2 de la mañana, le daban las 3, 4 de la tarde bregando a conseguir un cupito. Y muchas veces, si usted no iba patrocinada por algún político que la recomendara, no lo conseguía, ¿sí o no, Rosa? Así era, así era. Digamos, en esa época, el colegio claretiano ha sido un referente, siempre lo ha sido.
Desde que yo llegué a la localidad lo conocí y sigue siendo. El colegio Fernando Masuera. Esos dos colegios, ahí después aparecieron otros, digamos el cooperativo era un colegio particular, sí, pero digamos que era como menos, ¿sí? Pero colegios públicos, aquí en la localidad, el primer colegio distrital que hubo en la localidad fue el Fernando Masuera, sí. Luego vino el Gran Colombiano, que ese fue el segundo colegio público en la localidad y ha sido un colegio que ha tenido un estatus muy bueno, muy bueno. Era casi imposible conseguir un cupito en ese colegio. El colegio claretiano, pues ustedes saben, eso ha sido ordenado, manejado por la congregación claretiana de Bosa, que se sentaron aquí, y lo mismo los colegios de las monjas, digamos colegio femenino aquí en Bosa de historia, el Inmaculado. Y luego está el otro, y el Clarafay, que queda allí al otro lado. En salud se tenían aquí muchas dificultades. Porque aquí no existía sino el hospital central. ¿Sí? El hospital central. Después fue que salió el Pablo VI, que pues vino a ocupar un espacio muy importante. Digamos los camis también vinieron pero eso vino mucho después. Eso se demoró mucho tiempo. El de aquí de la Palestina, el de Laureles, el de Naranjos, que en toda parte pues hay camis, el de allá de ¿cómo se llama? De la bomba esa de Carlos Albán para allá, Carbonel, que allá hay otro. Entonces, claro, esos puntos a la final pues fue el desarrollo, digamos, de la localidad. Cada vez que llovía duro, que hacía un invierno duro, estábamos en riesgo, porque el río se desbordaba, ¿sí? Y aquí vivimos varias inundaciones. Recién venido yo acá, yo viví 2 inundaciones acá, que el río se salió por las alcantarillas y llenó todo esto. Entonces el río, por decirlo así, era una amenaza permanente en épocas de invierno. Y como si fuera poco, en muchas ocasiones en épocas de verano. ¿Quién lo va a creer? Pero resulta que este río viene, el río Tunjuelo, que lo tenemos aquí a 20 metros, viene desde Usme. Allá había una regadera que se llamaba, una represa que se llamaba La Regadera. Entonces, era una represa que no estaba construida técnicamente para manejar, digamos, la represa se llenaba y le tenían que abrir las compuertas para que hubiera una evacuación de agua y no se derrumbara por otras partes. Cuando le abrían las compuertas a esa represa, nos inundábamos aquí estando en verano.
nos inundábamos aquí porque ese río se ponía al tope, ¿sí o no, Rosa? Que eso fue así. Después, entonces ya, pero ahora hace que unos 10 años, se construyó la represa paralela a la regadera, a esa represa que se llama Cantarrana. Entonces esa represa se alimenta de lo que sobra de la regadera. Entonces esa es la razón por las cuales aquí prácticamente las inundaciones por cuenta del río pues desaparecieron. Es un fenómeno increíble, pero es así. Es así, digamos que aquí cae un aguacero de lo que usted quiera. Eso no le hace efecto al río. El efecto al río se lo hace esa parte alta. Eso sí sigue siendo muy parecido. Sí, porque digamos que ha sido un río muerto. Porque es un río que no tiene vida por la contaminación. Eso no tiene vida, sigue siendo muy igual, muy parecido, sigue siendo el río. Simplemente que también, digamos, el distrito le hizo obras de mitigación, ¿sí? Digamos ¿cómo se llama eso? Una canalización, donde profundizaron el río, lo ampliaron y le hicieron obras de impacto. Hoy Bosa la Nueva se compone de Metrovivienda, del Porvenir, que son incluso edificaciones totalmente diferentes, porque son conjuntos residenciales muy diferentes a lo que era la Bosa fundacional, que era todo este entorno, ¿sí? Uno de los barrios más antiguos que tenga yo conocimiento de Bosa es el barrio La Paz, que es aquí pasando el río. Sí, ese es el barrio La Paz, es un barrio lleno de historia, lleno de muchas cosas, porque se desarrollaron muchas industrias, se desarrollaron muchos negocios, y ese barrio, digámoslo así, ha visto el desarrollo y el crecimiento de Bosa, que se llama Bosa Occidental, porque Bosa de todas maneras ha tenido una delimitación, y es que la Bosa Occidental es del río hacia abajo y la Bosa Oriental del río para arriba, ¿sí? Comprende toda esta franja hasta Villa del Río, porque Bosa va hasta Villa del Río. Digamos que geográficamente eso ha sido Bosa, ¿sí? Bosa era muy reducida prácticamente, porque todos estos barrios de Santa Fe, aún La Libertad, se desarrolló en gran parte mucho después, ¿sí? El barrio Holanda, el barrio El Porvenir, la ciudadela de Metrovivienda, que fue un impacto muy grande para la localidad en cuestión de vivienda, y obviamente pues trajo como desarrollo el que se manejaran muchas vías de entrada y salida, porque ya se produjo la entrada por el lado de Kennedy, entrada y salida de Bosa por el lado de Kennedy, que ayudó demasiado al desembotellamiento de lo que pues era Bosa antigua, que era todo esto, sí, Naranjos, Carlos Albán, Laureles, Piamonte, barrio La Estación, todos esos barrios eran lo que pues Bosa la antigua.
era eso, ¿sí? Digamos, entre comillas, Bosa la Antigua, porque, digamos, hacia el oriente ya existían también los barrios del Nuevo Chile, que también hacen parte de Bosa. Eso es parte integral de Bosa, ¿sí? Este otro barrio que queda, Villa del Río, que ya les dije, también cuando yo vine a vivir aquí, ya se había desarrollado ese barrio de Villa del Río, que es un barrio que ha marcado la diferencia en el tipo de construcción, en, digamos, servicios oportunos, porque fueron urbanizaciones planeadas para hacerlas. La mayoría de Bosa, lo que son los barrios antiguos, se desarrollaron urbanísticamente caprichosamente, ¿sí? No planeados, sino porque se hicieron por autoconstrucción de la gente. En cambio, ese barrio y los barrios nuevos de Bosa la Nueva ha sido vivienda programada, de proyectos programados. Entonces hay una gran diferencia, ¿sí? Ustedes ven el centro de Bosa, la parte de Carlos Albán, Laureles, Piamonte, Carbonell también fue una urbanización planeada, y Piamonte también fue una urbanización, pero lo que es San Pablo, primero, segundo, porque hay hasta tercer sector, esos fueron barrios que se desarrollaron así como se desarrolló este, ¿sí? Entonces, cuando yo vine a Bosa, ese barrio de Piamonte apenas estaba en construcción. Imagínese usted. Aquí Bosa se desarrolló todos estos barrios de la Palestina, Laureles, Naranjos. Carlos Albán era un barrio ya más antiguo. Jiménez de Quesada también era un barrio ya muy antiguo. El barrio San Pablo, primero, segundo sector, ya eran antiguos, tenían resueltas muchas cosas, ¿sí? Las vías, la mayoría ya eran pavimentadas. Aquí no, aquí recibimos en tierra pelada. Pero al igual que los demás barrios, pues fuimos progresando, fuimos desarrollando, y hubo gente, políticos que en ese entonces, y yo eso lo puedo hablar con propiedad porque pues participé en todo eso, ¿sí? En todo eso yo participé, en política y en todo. Y yo me recuerdo aquí de las personas que de verdad colaboraron acá. Colaboraron aquí. Aquí ayudó mucho el doctor Jaime Casabianca, que era un político tradicional en ese entonces. Ayudó el doctor Julio César Sánchez, que fue alcalde mayor de Bogotá. Y otros tantos ayudaron a conseguir esos cupitos de cocinol para que lo instalara en el barrio y no tuvieran que irse a pelear a otra parte. Y así se fue desarrollando. Digamos que el gas fue una solución muy grande, y este barrio tuvo el privilegio gracias al doctor Julio César Sánchez, que era el alcalde mayor en Bogotá, en aprobar la instalación. Este barrio aquí, en esta parte del oriente de la localidad, fue uno de los primeros que le instalaron gas. ¿Pero por qué? Porque el presidente de la Junta aquí
se conocía con el alcalde mayor desde niños. Estuvieron en la escuela juntos, estudiaron juntos. Entonces, lo que aquí el presidente le solicitaba al alcalde, él le ayudó mucho para eso. La localidad era muy, digámoslo, cuando yo vine a Bosa y que lo viví, pues era, digamos, muy primitiva. Realmente encontrar aquí puntos de atención en salud, en educación, en cultura, eso no se veía. Ahora Bosa tiene una infinidad de cosas que están al servicio de toda la comunidad. Está esa casa de la participación, está la casa de justicia, que es un punto importante, pero es muy nuevo, eso es nuevo, eso prácticamente es nuevo. En educación, pues se han construido una cantidad de colegios, el Gran Colombiano, el Porfirio Barba-Jacob, bueno, y aquí para abajo una cantidad de colegios nuevos. Pues yo siempre mantengo en mente el Parque Fundacional. Parque Fundacional, usted sabe que es el de allá de Bosa Centro. A mí me parece muy importante ese parque porque digamos, cuando yo vine a Bosa había un sistema de transporte que era el distrital, ¿sí? Los trolis venían ahí al parque y de ahí se devolvían. Luego quedaron los que eran los distritales, que llamaban, los que no tenían las terciaderas esas, ¿sí? Pero ese parque a mí se me hace muy importante. Se me hace muy importante, pues, la iglesia, porque es un referente y es histórico, ¿sí? Es histórico, al igual la alcaldía, es un centro muy importante. De resto, ya aquí en Bosa no había una notaría. Las notarías a Bosa vinieron muchos años después. La registraduría vinieron años después. Pues que vinieron a marcar un parámetro importante porque son entidades del gobierno que, pues yo digo, no debe faltar en ninguna localidad, pero llegaron como tarde. La registraduría y la notaría. Entonces esos son los puntos como más, como de más referencia, ¿no? Nos pusimos a trabajar con mucha gente acá. ¿Cómo mejorábamos, por ejemplo, de un alcantarillado que nos recogiera las aguas residuales? Y entonces aquí se creó un comité de trabajo. Y a través de ese comité de trabajo, pues se logró construir un alcantarillado provisional. Y el agua sí era pirateada, sacada de los extremos, ¿sí? De aquí de la Palestina, del Jiménez de Quesada y de Bosa Centro, porque este barrio va hasta la carrera 81, que limita con, aquí por esta parte, Jiménez de Quesada, y por la parte de allá con Bosa Centro, y por este lado con la Palestina. Entonces, de esas partes donde habían puntos, sacamos el agua, nos la pirateamos. Y la luz lo mismo, mire,
yo me recuerdo tanto que sacábamos una línea para una o dos casas. Hombre, estamos sin luz, ¿qué hacemos? Compremos el cable, compremos los elementos y instalamos las cuerdas. Con el tiempo resultaron conectados a esas cuerdas, resultaban 10, 15 casas prendidas de esas cuerdas, pues eso generaba dificultades de corto, de bajones de la luz. En el año 83, un año y medio después, porque yo vine en octubre del 81, más o menos por ahí en febrero del 83, yo tenía conocimiento de eso y busqué a algunas personas que pues también tenían idea, y entonces fundamos la Junta de Acción Comunal con toda esa gente que estaba afiliada al comité de trabajo. Entonces fundamos la Junta de Acción Comunal, que me recuerdo tanto, la personería jurídica es de julio de 1983. Y yo fui uno de los, digamos, de los relatores de los estatutos. Entonces, de esa sí me la adjudico yo, que fui el fundador con otras pocas personas que tenían idea, digamos, de don Pablo Tenjo, de Alberto Saavedra, don Pedro Díaz, un grupo de personas. Nos encargamos de hacer eso y fundar la Junta de Acción Comunal. Las juntas de acción comunal en ese entonces tenían un auge enorme, porque pues todos los barrios estaban en vía de desarrollo y se requerían muchísimas cosas, que la mayoría pues no se conseguía sino a través de las juntas de acción comunal. Entonces yo sí, en eso sí fui uno de los fundadores de la Junta de Acción Comunal. Y le trabajé 16 años a esa junta, hasta entregarla pues prácticamente con todos los servicios y el 80% de las vías pavimentadas. Ese fue un trabajo arduo, sí, que de pronto hoy en día, digamos ya un 40% de la gente que en ese entonces vivía aquí ya no viven aquí, ya vino gente nueva y esa gente desconocen ese trabajo que se hizo. Pues a mí no me afecta porque al fin y al cabo para mí eso es historia, ¿sí? Pero ellos vinieron, la gente nueva que ha venido a vivir aquí, vinieron a disfrutar de lo que los antiguos nos tocó rompernos el espinazo aquí. Vea, aquí pasaba la parte baja del alcantarillado ese provisional. Cada 15 días hacíamos convites, ¿sí o no, Rosa? Usted no me deja mentir porque ellos siempre han estado acá. Hacíamos convites de la comunidad para hacerle mantenimiento a eso. Que eso era, se convertía, óigalo bien, se convertía en una actividad cultural, una actividad importante que todo mundo participaba, todo mundo colaboraba. Terminábamos a las 5 o 6 de la tarde pues tomando cerveza después de que trabajábamos 20, 30 personas y más. Pues no faltaba la cervecita, el traguito, la comida, porque de todo había. Para hacerle mantenimiento al alcantarillado provisional, porque era muy provisional y aquí esa tubería terminaba aquí en una zanja. Es decir, un caño, y ese caño se tapaba, entonces la tubería se llenaba y se devolvía el agua por las tuberías. Entonces nos tocaba hacerle mantenimiento.
Eso más o menos en el año, no me recuerdo bien, en el año 90, ya en el año 90 aproximadamente, se construyó el alcantarillado oficial, que fue un plan de la alcaldía mayor, que lo denominaron Plan Bolívar, Plan Ciudad Bolívar, se llamaba eso, y era pues instalarle servicios a los barrios que no los tenían, el agua potable, el alcantarillado. Además, era prácticamente obligatorio porque pues lo primero que hicieron fue instalar el agua. Sí, instalar el agua y a cada uno ponerle su medidor. Entonces estaban obligados a instalar el alcantarillado. Usted sabe que donde instalen agua potable, tienen que hacer el alcantarillado. Entonces fundamos la junta, yo le trabajé 16 años a esa junta. Aquí yo conozco lo habido y por haber de lo que ha pasado acá en este barrio, cómo ha evolucionado, cómo creció, cómo se tuvo. Entonces, esa es la presentación. Yo en el año 2002 entregamos la junta, porque digamos, hubieron presidentes que repitieron de periodo. Y este barrio ha tenido presidentes de Junta de Acción Comunal, ha tenido 6 presidentes. Del año 83, que salió la resolución de la Junta, a hoy ha tenido 6 presidentes. Nos apareció un problema jurídico, que pues eso le costó al urbanizador, le costó al que vendió los terrenos, y bueno, logramos salvar a la comunidad, que después de haber pagado los lotes, tuvieran que volverlos a pagar, porque el barrio resultó con un embargo que supuestamente venía desde antes del urbanizador haber comprado los terrenos. Estos terrenos estaban embargados al Banco Mercantil, que ya del Banco Mercantil no queda nada, eso desapareció. Pero nos tocó emprender tremendo lío para quitarnos ese embargo encima y no tener que volver a pagar los lotes, porque ese fue un atentado contra los compradores de los lotes. Se los vendieron, no les dijeron que el terreno estaba embargado. Usted lo único que le pedía al urbanizador era una orden para ocupar el lote y no se preocupó por preguntar la legalidad o lo que fuera. Ya llevábamos mucho tiempo acá cuando esto apareció hipotecado. Nos tocó, con el dolor del alma, iniciar una acción judicial contra el urbanizador. Y él estuvo en la cárcel por eso. Y estuvo don Antonio Cruz, que fue el que vendió los terrenos. Pero en ese entonces existía el IDU. Todavía existe, pero como que no hace nada, pues, porque ahora hay hasta otras cuestiones de vivienda que lo reemplazaron y todo eso. Entonces resulta que en este barrio, aquí en Villazuaita, también hubieron muy pocos, pero los hubieron. Y en el José Antonio Galán, allá
allá la gente se tomó los lotes a la fuerza, los invadieron. El 80% de los lotes del José Antonio Galán fueron invadidos. Entonces esos terrenos estaban sin pagar. Entonces, ¿qué hicimos? Para poder liberar a don Edilberto Larte y liberar los terrenos para que nos hicieran las escrituras, fue que con lo que se recogiera de la venta de esos lotes y unos que habían aquí invadidos, que eran como 50 y pico, y otros como 20 de aquí del otro lado, con eso se pagara la hipoteca y autorizara la legalización, la individualización de cada lote, y nos hicieran las escrituras. Y eso funcionó, y así fue que se resolvió el tema. Eso fue más o menos en el año 90, porque las primeras escrituras de este barrio están del 91. La escritura mía está del 93, porque ese proceso duró mucho tiempo, de legalización. Y hice parte del comité de evaluación de predio por predio, y encontramos cosas como estas. Llegamos, por ejemplo, el lote 20 de la manzana B del sector A, que es este donde estamos, lo habían vendido hasta 3 veces. Hasta 3 veces. Y cada uno tenía, pues, imagínese usted, le cuento esto pues porque es así y así fue. Don Edilberto Larte, en una tienducha por ahí, le recibía plata a la gente y les hacía recibos en ese papel que envolvían pan. Y decía: yo, Edilberto Larte, recibí 70.000 pesos de parte del señor fulano de tal por la adjudicación del lote tal. Habían lotes que tenían hasta 3 recibos de esos. ¿Cómo se resuelve eso? Buscamos la forma con la doctora María Teresa Gómez, que fue el agente especial que nombró el IDU para la legalización de esto, de todo lo que había urbanizado ese señor, que eran 4 barrios: Bozalinda, Villazuaita, Antonia Santos y José Antonio Galán. Entonces tomamos una decisión y así se hizo. El lote que tenía ese problema aparecía con 2 propietarios, con 3. Entonces se le adjudicaba al que tenía la posesión, porque la mayoría pagaron lotes, o no lo pagaron completo, dieron la mitad. Aquí estos lotes en este sector valieron a 70.000 pesos. Los esquineros valieron a 80.000. Pero aquí ese fue el precio de los lotes aquí. En ese tiempo era plata, y cuando lo legalizamos, el lote que menos valió aquí valió 360.000 pesos. Cuando aparecía un lote invadido o que no habían pagado sino una parte, porque los que ya habían pagado se les respetó ese precio de 70.000 pesos y 80.000 los esquineros. Yo hice parte de esa evaluación de lote por lote. 796 lotes, que es este barrio. 796. Eso fue un trabajo arduo, que eso no, y la gente hoy no miran eso, ¿no?
Yo puedo decir por conocimiento general que ese tipo de actividades se acabaron con la instalación de los servicios públicos, porque ya no pasamos a depender de nosotros. Digamos, una instalación de agua provisional había que mantenerla. El alcantarillado provisional también. La luz también. Donde veíamos redes que estaban fatigadas ya porque, digamos, una línea que estaba para 10 casas, se le colgaron 20, 30, pues eso, la luz era muy deficiente, ¿sí? Entonces, es más, a través de algunos políticos logramos que nos instalaran transformadores muy cerca para poder manejarlo del alumbrado aquí. Y no pagábamos luz, no pagábamos. Y nos instalaron transformadores, que Rosa se recuerda de una anécdota pues fue muy injusta y muy dolorosa lo que pasó con Pablo Tenjo, ¿sí? Pablo Tenjo fue el primer presidente de Junta de Acción Comunal acá. Y él venía de ser presidente de ese comité de trabajo que antecedió a la Junta de Acción Comunal. Y por ir a recibir un transformador que nos pusieron allá sobre la calle 81G, allá en la esquina, pues casi lo matan, porque de todas maneras había gente que estaban en contra de la Junta de Acción Comunal. Entonces, un yerno del urbanizador, porque el urbanizador se declaró en contra de todo lo que aquí se hacía. Entonces, el yerno de ese señor agarró a puñaladas al presidente de la Junta, de Pablo Tenjo. Casi lo mata por ir a recibir un transformador que la energía nos instaló allá para que pues de allá nos colgáramos la mayoría, ¿sí? Y eso sucedió, eso es, obviamente, ¿sí? Entonces, esas fueron cuestiones muy difíciles, fueron situaciones muy difíciles que vivió la comunidad. Pero digamos que esas actividades comunes de la comunidad sí acabaron cuando se instalaron los servicios. Porque este barrio, en comparación con otros, obtuvo esos servicios muy rápido. Servicio de agua, de luz, de alcantarillado y de gas. Porque el gas llegó acá muy temprano. Fue uno de los primeros barrios de la localidad que tuvo la instalación de gas domiciliario. Y eso fue un alivio y un avance, digamos, en eliminar dificultades para la comunidad muy grande. Yo todo eso lo viví.